Bueno, pues reciban todos el saludo especial en nombre de Libros y Libros. Agradecemos mucho el tiempo que ustedes nos conceden. Es normal estas situaciones técnicas que debemos sortear. Creo que todos ya estamos familiarizados con esta clase de inconvenientes técnicos de última hora. Pero pues bueno, les reitero el agradecimiento y el saludo especial en nombre de todo el equipo de Libros y Libros. La intención entonces es que nosotros pues podamos compartir en este rato algunas de las reflexiones que nuestra invitada pues nos va a compartir. Para todo nuestro auditorio, que como lo mencionó Oscar, ya superan las 120 personas, pues les recordamos que Libros y Libros está en un momento muy interesante como compañía. Ustedes siempre nos han identificado en estos 35 años como una empresa no solamente 100% colombiana que hace presencia en el sector editorial del país, sino probablemente recuerdan nuestro lema de actualidad educativa. Hoy no solamente somos actualidad educativa, también somos una editorial que cree en que la educación que genera felicidad y resultados es posible. Quiero nuevamente invitar a Isabel Arboleda, nuestra gerente general, para que nos brinde pues las palabras de bienvenida y el saludo a todos nuestros invitados. Adelante, Isabel. Bueno, pues buenas tardes para todos. Es un gusto ver que tenemos tantas personas en este evento. Quiero darle la bienvenida formalmente en nombre de todo el equipo de la editorial y aprovechar en este ratico de inicio para contarles que este evento que estamos, o este encuentro virtual que estamos realizando hoy, es parte de una serie de eventos que venimos realizando desde hace 2 meses con motivo del relanzamiento de Libros y Libros. Como ven, estamos estrenando vestido. El logo que ven en la pantalla y que seguramente ya lo han visto en las redes sociales, en nuestra página, o seguramente también en las invitaciones que han recibido y en los libros que estamos lanzando este año, pues es un logo con el que queremos transmitir un poco la historia de Libros y Libros, de esos 35 años de aporte a la literatura y a la educación. Y es un logo con el que también queremos transmitir una nueva visión alegre, esperanzadora. Es un logo, bueno, que a mí me parece maravilloso, que hemos logrado como transmitir todo eso nuevo que queremos transmitir sin perder la historia y la tradición y todo lo que nos ha traído hasta aquí. Nosotros llevamos desde hace unos 12, 14 meses trabajando con todo el equipo en reflexiones alrededor de qué hemos aportado hasta el momento, a qué tipo de clientes, a qué usuarios, a qué tipo de lectores y qué ha cambiado, en qué tenemos que ajustarnos. Y bueno, sobre todo estos 5 o 6 meses de pandemia sí que nos han servido para terminar de aterrizar muchas ideas que tienen que ver mucho con nuestra identidad, pero también con hacia dónde está evolucionando el mundo. Ideas que tienen que ver con que decidimos que si también teníamos un colegio y trabajábamos en el día a día en un colegio, pues teníamos que aprovechar toda esa experiencia para integrarla con la experiencia de la editorial y poder elaborar propuestas mucho más ajustadas a las necesidades de niños, de estudiantes, de profesores, de directivos, ideas que tienen que ver también con la forma en que creemos en la educación, con la forma en que creemos en la literatura. La literatura tiene un lugar muy especial en la empresa, en Libros y Libros, desde hace muchos años, casi que desde el origen de la editorial, porque más en este momento que estamos viviendo, la literatura juega un papel muy importante porque la literatura te sensibiliza, te conecta con nuevas ideas, te muestra otras formas de ver el mundo, te conecta con emociones, te divierte. Y particularmente en estos meses que hemos tenido de pandemia y en estos meses que vamos a seguir teniendo con lo de la nueva realidad o nueva normalidad, sí que vamos a necesitar todos de la literatura y sí que cobra una importancia particularmente relevante
enseñarle a los niños a cogerle amor a la literatura, ¿no? A entender esa literatura como un proceso educativo, como parte de la comprensión lectora, pero también aprender a tenerle gusto a la literatura por el placer de leer, por encontrarse nuevas ideas, por encontrar nuevas formas de ver el mundo. Y el encuentro de hoy tiene que ver con eso, con presentarles todo nuestro nuevo catálogo, todos los cambios que hemos hecho en estos 5 meses para poder estar más ajustados a la realidad de los colegios, de los docentes y de los niños en esta nueva situación que está viviendo el país y el mundo, y para poderles mostrar cómo desde Libros y Libros, con los cambios que hemos venido construyendo en el último año, podemos aportar un granito de arena en toda esa nueva realidad que creemos que todos tenemos que ir construyendo. Entonces, nuevamente bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Estoy segura que tenemos muchas propuestas que van a ser muy atractivas para todos, autores nuevos, libros nuevos, historias nuevas, y espero que se enamoren de todas esas ideas, también de las herramientas que vamos a mostrarles, que son muy útiles para poder acceder a esas nuevas historias y a esos nuevos autores. Muchas gracias a Edgar, a Oscar, a Nadia, a todo el equipo, a nuestra invitada especial por la charla, y bienvenidos nuevamente. Gracias, Edgar. Gracias a ti, Isabel. Algunos de nuestros acompañantes nos están registrando algunas dificultades técnicas con el audio. Ya nuestro equipo de apoyo les está brindando a través del chat ahí alguna asesoría. Pues te agradecemos, Isabel, por el mensaje, la información y por especialmente la invitación que nos has presentado para seguir fortaleciendo nuestra alianza. En este momento ya somos más de 150 asistentes. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a Judith Castillo con La Voz que Cuenta, el título que hemos establecido para este encuentro de la tarde de hoy. Judith, te invito a que pues abras tu cámara, a que vayas montando tu presentación, y mientras tanto pues yo le cuento a nuestros invitados que Judith es magíster en Ciencias de la Educación, especialista en didáctica para lecturas, escrituras con énfasis en literatura y licenciada en Educación Especial. Ella también es directora del programa de licenciatura en Educación Básica Primaria de la Universidad de la Costa. Es escritora, narradora oral, promotora de lectura y directora del proyecto Cuenta Cuentos. Libros y Libros está muy complacida de tu compañía en la tarde de hoy. Bienvenida, Judith. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a todos. Gracias a Libros y Libros por esta invitación que me han hecho de poder compartir con ustedes en esta tarde y de poder, como lo decía Isabel, como lo mencionaba en su intervención, poder compartirles un poco de esa experiencia que he venido teniendo con el transcurso de los años en torno a los procesos de lectura y escritura. Y bueno, en esta tarde vamos a poder departir un poco en torno a la manera en la que nosotros, como mediadores, creamos herramientas, estrategias y un ambiente en pos de la formación de lectores. Y cómo esas herramientas, esas estrategias y esas situaciones significativas que vivimos se tornan en una fortaleza tanto para nosotros como maestros o para aquellas personas que acompañan los procesos de lectura, así como también para nuestros estudiantes. Y en ese proceso reflexivo que realicé durante esta semana para preparar la presentación con ustedes y mi intervención, traje a mi mente un recuerdo. Y ese recuerdo me llevó al año 2014, en el que compartimos en la institución Gimnasio Los Pinos, donde me desarrollaba como jefe de área de lengua castellana, un foro de literatura.
En este foro de literatura teníamos el objetivo de convocar a jóvenes y que los jóvenes pudiesen escribir, que pudiesen presentar ponencia en torno al futuro de la literatura en Colombia y al futuro de la lectura y la escritura especialmente. Y bueno, lanzamos la convocatoria como para una fecha de Semana Santa, unos días antes de salir al descanso, al receso de Semana Santa. Y esto permitió pues que tanto profesores como estudiantes tuviesen el tiempo para preparar las ponencias. Y a mi correo empezaron a llegar los textos. Llegó de hecho un correo muy especial un mensaje muy especial en el que me enviaban 4 ponencias de una institución de la ciudad. Al revisarla, pues me di cuenta de lo elaborado de los textos y la manera en la que los estudiantes, pues, habían plasmado sus ideas, construido todo un texto alrededor de las experiencias lectoras que ellos tienen. Al regresar a la institución a laborar, me contactó una docente, jefe de área también de un colegio, y me dijo que por favor no revisara las ponencias de su institución porque los estudiantes las habían enviado sin autorización de ella. Es decir, yo creí que me estaba comunicando con una jefe de área a quien le recibí los trabajos, los textos de los estudiantes, y no, era pues básicamente una estudiante quien me estaba escribiendo. Y yo al recibir pues el comentario de la docente, de la jefe de área, pues le dije que esas ponencias estaban tan bien escritas que los estudiantes de forma autónoma habían construido los textos, habían enviado el documento y pues que no teníamos sino que agradecerles a ellas por esas contribuciones que habían hecho a nuestro foro. Las ponencias fueron seleccionadas para ser presentadas por los estudiantes y ellos pues estaban gratamente emocionados por todo este proceso que habían vivido. En ese momento y con los años, yo al reflexionar sobre esta experiencia, he podido notar pues la importancia de poder generar en nuestros estudiantes, en los lectores que formamos, autonomía. Una autonomía que los lleve a ellos no solamente a construir textos como estos, sino a pensar esos procesos de lectura y escritura que ellos viven. En ese momento también me di cuenta que nuestros estudiantes leen, que leen mucho y que también les gusta escribir. Recibimos alrededor de 35 ponencias de diferentes instituciones de la ciudad de Bogotá y participaron alrededor de 12 instituciones educativas. Entonces, en ese momento yo me pregunté, ¿qué leen nuestros jóvenes? ¿Qué y cómo están leyendo? ¿Por qué? Porque es muy común escuchar en nuestras aulas decir, nuestros estudiantes no leen, nuestros estudiantes no escriben. Y esto me llevó a pensar en torno a la didáctica, en torno a la manera en la que nosotros también leemos y creamos situaciones en las que nuestros estudiantes pueden vivir la lectura y pueden vivir la escritura. Hay una cita que en lo personal me gusta muchísimo de Fernando Vázquez Rodríguez que dice: el profesor que indaga en la didáctica e incorpora sus beneficios está en el camino de convertirse en maestro. ¿Por dónde empezar una clase? ¿Cómo crearla? ¿Qué tipo de tarea dejar para que no se vuelva un trabajo aburrido, sino un genuino dispositivo para acabar de aprender? ¿Cómo evaluar? La didáctica nos pone de cara a los problemas del aprendizaje, a las estrategias de pensamiento que un educador moviliza, a las técnicas para aprender y estudiar. El papel determinante de los contextos al momento de aprender y también de las complejas propiedades que tiene la interacción y la comunicación humana.
Entonces, en este momento, cuando yo me pregunto qué leemos y cómo están leyendo nuestros jóvenes y nuestros estudiantes, sin lugar a dudas, podemos decir que leemos situaciones en diferentes formatos, que leemos textos que llegan a nosotros procedentes de cualquier lugar del planeta, que en estos momentos la lectura debe ser mucho más guiada y encaminada para poder saber qué realmente nos funciona y qué no en esto de leer y escribir. Y qué puedo tomar, por ejemplo, para hacer un ensayo como referente, como un autor, o simplemente para integrarlo a un texto, a una reseña que mi profesor me proponga escribir. Aquí, en esta instancia, pues pensé en Delia Lerner. Ella, en uno de sus textos llamado Leer y escribir en la escuela, ella dice que lo necesario en la escuela es crear un ámbito donde la lectura y la escritura sean prácticas vivas y vitales. Y yo quiero que recordemos en el transcurso de este encuentro esa frase: prácticas vivas y vitales, donde leer y escribir sean instrumentos poderosos que permitan repensar el mundo y reorganizar el propio pensamiento, donde interpretar y producir textos sean derechos que es legítimo ejercer y responsabilidades que es necesario asumir. Entonces, de esta cita que guiará mi presentación en la tarde de hoy, les manifiesto que vamos a hablar de cómo tener esas prácticas vivas. ¿Qué instrumentos podemos usar? ¿Qué recursos? ¿Qué estrategias? Y ¿qué responsabilidad asumimos y cómo asumimos esa responsabilidad en la mediación? Y también en la formación de lectores. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos asumir esa responsabilidad que tenemos como mediador? Yo siempre pienso en el maestro como mediador, como aquella persona que elimina la distancia, que elimina distancias, que puede llegar a crear ambientes, que puede llegar a involucrar de tal manera al estudiante en situaciones significativas, activas de aprendizaje, donde ellos puedan motivarse tanto que lleguen a implicarse y que de esta manera puedan tener un recuerdo, una huella que perdure, un aprendizaje que se quede en ellos y que perdure dentro de ese proceso que ellos tienen a nivel educativo. Como mediadores, podemos desarrollar nuestras prácticas en diferentes contextos. Y yo sé, porque al compartir con docentes de la maestría y de la especialización en estudios pedagógicos y la maestría en educación, ellos me dicen: profe, es que los recursos, el medio, las políticas, la manera en la que desarrollamos la práctica, no todos los maestros es igual. Y yo sé que es así, porque eso hace parte de la diversidad, hace parte de los diferentes contextos a los cuales nos vemos enfrentados y desde donde desarrollamos nuestra práctica. Y así como podemos desarrollar nuestra práctica en instituciones que tengan recursos, también lo podemos hacer en otras que a lo mejor el recurso que los niños o los estudiantes tendrán será aquel que nosotros les llevemos. Y las situaciones y las experiencias que estos niños puedan vivir en torno a la lectura especialmente y la escritura, será aquellas que nosotros también gestemos en su ambiente, teniendo en cuenta la diversidad, teniendo en cuenta que son seres singulares, teniendo en cuenta los recursos con los cuales contamos. Y en el momento existen diversas instituciones que pueden apoyar esos recursos que nosotros también necesitamos para poder desarrollar una práctica que sea motivante, que sea interesante,
que lleve a nuestros estudiantes a enfrentarse a distintos tipos de textos. Y hablo no solamente de los primeros años, sino de todos los niveles de educación. ¿Por qué? Porque para mí la lectura es un medio que une. La lectura, como lo mencionaba Isabel, es abierta, un mundo abierto de posibilidades. Y la lectura es para todos, tanto para los estudiantes de diferentes niveles educativos, tanto para el maestro, tanto para las personas que realizan actividades culturales, para todos. La lectura es para todos, para padres, para la familia completa. La lectura es para todos. Y es tan especial y es una experiencia tan social, tan cultural, que nos une. Yo lo he podido vivir en estos últimos meses en los que, hemos estado llamados a desarrollar nuestra práctica en situaciones y a través de estrategias que no veníamos acostumbrados. Entonces, de esta parte en la que les he hablado de experiencias, en las que les he hablado de cómo vivir este proceso de lectura, pues llega a mi mente muchos maestros, ¿verdad? Varios maestros que he tenido y que se convirtieron en mentores también dentro de mi proceso de formación. Y esa figura de esos maestros, al momento de desarrollar su práctica en el aula y también en los diferentes niveles, porque algunos de ellos fueron ya en mi proceso de formación de posgrado, pudieron tener algunos, para mí, yo les llamo en estos momentos componentes, ¿verdad?, del proceso. Y eran estrategias, eran actividades, eran elementos de su didáctica, del qué, del cómo, del cuándo, de por qué realizamos X actividad dentro del proceso de lectura, que me lleva a compartirles que para nosotros leer y escribir debemos encontrar sentido. Debemos darle sentido a la actividad lectora que realizamos, que va mucho más allá de la mera codificación o la mera decodificación. Otro componente es el saber por qué estamos haciendo la actividad, por qué estamos haciendo ese ejercicio de lectura, porque tenemos un tiempo para la lectura en nuestra aula, por qué yo debo desarrollar las competencias que tengo que desarrollar en noveno o por qué los tengo que desarrollar en quinto, por qué debo desarrollar esas competencias. El otro aspecto es el interés. Cuando un estudiante está interesado, se implica en el aprendizaje. Y allí, pues, debemos contemplar a ese sujeto que formamos como lector, el centro de nuestro aprendizaje. Y la motivación. La motivación que lleva a que él pueda, en esos momentos en los que el maestro no está, como en la historia que les compartía al inicio, yo pueda llegar a tomar la decisión de escribir un texto, de contar con esos elementos que en los diferentes espacios de nuestra escuela he podido interiorizar, he podido asumir para llevarme a producir de manera autónoma. Y entonces aquí entra que para el aprendizaje autónomo es relevante la motivación. Y cuando yo estoy motivado, pues actúo. Cuando yo estoy motivado, participo. Cuando yo estoy motivado, puedo hacer esa transposición didáctica a nivel de competencias que me llevan a decir, efectivamente, puedo escribir un texto y puedo levantarme y leerlo frente a un auditorio conformado por más de 200 personas
porque tengo esa seguridad, tengo ese ímpetu que dentro de lo que siento por la lectura y la escritura me ha llevado a escribir y a compartir y poner en contexto ese texto que escribí. Entonces, estos componentes que se mezclan, que interactúan en el proceso educativo y más en los procesos pues, de lectura y escritura, pienso que como maestros, el hecho de que los tengamos presente, el hecho de saber de qué manera yo puedo buscar en un texto una información, qué es lo que voy a buscar en ese texto, qué recursos puedo aplicar, qué estrategias me pueden llevar a identificar dentro de la lectura que estoy haciendo, el para qué de la lectura, el cómo, son esenciales en la labor que nosotros realizamos. Pero aquí llega este maestro que yo les traigo, que es de Tonucci, de Frato, quien estuvo pues por aquí por nuestro país visitándonos virtualmente hace poco, hace como 2 meses. Tonucci, que tiene unas obras maravillosas que se llaman pues Con ojos de maestro y de niño también. Nosotros podemos decir que la realidad es que en ocasiones encontramos en la escuela aspectos que difieren un poco con con ese ideal que nosotros tenemos al momento de querer desarrollar una práctica viva y que nuestra práctica que cuente en el aula, que cuente en la escuela y que como maestros tengamos una voz también en esa escuela, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, las concepciones que guían las prácticas del maestro, todo lo que tenemos que realizar, porque nosotros como maestros realizamos planeación, hacemos seguimiento, programamos, tenemos que hacer trabajo interdisciplinario, tenemos que hacer actualizaciones al PEI, a todas estas actividades que surgen en medio de la institución educativa. Además, encontramos, bueno, pero si yo me pongo a desarrollar un proyecto donde los estudiantes se encuentren con chicos de una escuela en otro país y puedan intercambiar historias, ¿en qué momento trabajo los fonemas? ¿Y en qué momento me voy a la estructura de los textos? ¿Y en qué momento trabajo esos diferentes textos narrativos? Entonces, esa como disyuntiva que encontramos entre la secuencia de los contenidos, esa creatividad que de pronto tenemos por dentro y que nos lleva a proponer estrategias distintas, el tiempo. Ay, profesora Judith, lo que pasa es que tiene que evaluar a los estudiantes porque el corte es para el 15 de septiembre. Ya en ese corte ya debemos tener tantas calificaciones y ahí entra la evaluación. Entonces, ¿de qué manera? ¿Qué importancia le estamos dando a la evaluación y qué importancia le estamos dando al tiempo para enseñar y al tiempo para aprender, que son distintos? Yo que estuve por muchos años a cargo de los procesos de lectura y escritura en preescolar y en los niveles iniciales de básica primaria, el tiempo lo sentía como un monstruo. ¿Por qué? Porque hay tiempo para enseñar y también tiempo para el aprendizaje. Y nuestros niños, nuestros estudiantes, nuestros jóvenes son tan diferentes que a algunos les toma un poco más de tiempo que a otros poder integrar esos procesos de lectura y escritura. Y también pues encontramos los contextos, como les hablaba al inicio, los diferentes contextos a los cuales nos enfrentamos, los recursos, ¿cierto? Que son aspectos que entran a jugar en todo esto de querer o desear tener unas prácticas vivas de lectura y escritura. Sin embargo, yo ahorita les decía que les comentaba que habían llegado a mi mente algunos maestros. Por ejemplo, les puedo decir que mientras realizaba la especialización
en didáctica en la Universidad San Buenaventura, tenía un maestro que llegaba todos los sábados con un texto diferente. Y Gilberto, cuando entraba, nosotros estábamos a la expectativa de saber qué nos había llevado. Si nos había llevado un artículo, si nos había llevado el Quijote, si nos había llevado una revista para compartir. Y Gilberto, con su práctica, me enseñó a leer textos académicos. Y yo decía, bueno, pero ¿cómo es que todo esto se me revela durante la especialización? Y fue así. Porque ocurre que podemos tener maestras como Bastic, como la maestra de Bastic, aquí tenemos a Bastic, o como la maestra de Rosalía. Bastic del cuento El Punto, de Peter Reynolds. Y son maestras muy diferentes. Entonces, independientemente de dónde realicemos nuestra práctica, la voz del maestro cuenta. Y cuenta en esas experiencias que proponemos. Cuenta ante padres que hay que enseñar. Cuenta ante los recursos que hay que proponer. Y nosotros, a través de cómo visionamos los procesos de lectura y escritura, yo les puedo decir que podemos hacer que esa voz cuente. ¿Cómo podemos hacer que esa voz cuente? Generando las condiciones para que así sea. Generando los ambientes que son necesarios generar para que de esta manera se pueda dar esa transposición que les hablaba ahorita, que nuestros estudiantes puedan desarrollar las competencias, que están muy lejos de la memorización de contenidos. Nosotros, y dice también Delia Lerner en el texto que les compartí al inicio, debemos generar condiciones para que nuestros estudiantes y esos chicos que tienen experiencias con nosotros en torno a la lectura y la escritura encuentren sentido a lo que están haciendo y que encuentren que con la lectura y la escritura ellos se pueden comunicar, que a partir de todo eso, esas experiencias que viven de nuestra mano, ellos le puedan encontrar una utilidad. Y cuando le encuentran la utilidad, suceden milagros, como que 4 estudiantes propongan ponencias de casi 6 cuartillas en las que, sin la guía del maestro, las construyen de una forma maravillosa, respetando una estructura, planteando recursos que nutren un texto, planteando autores, haciendo citación. Todo esto ocurre cuando nosotros los hemos preparado para eso. Entonces, cuando a un niño o cuando a un joven se le enseña un poco, él está listo para aprender un poco más. Y como maestros siempre debemos estar en la actitud de ir un poco más allá. Pero ¿cómo lo hacemos? Creyendo en ellos de tal manera que ellos crean que lo pueden hacer. Así como Bastic, la maestra de Bastic le dijo, solo haz un punto y mira a dónde te lleva. Entonces, Bastic tuvo toda la motivación para poder hacerlo, para poder compartir con toda una escuela su talento en torno a la pintura. Entonces, les decíamos en la invitación que íbamos a hablar un poco de lectura estratégica. Y yo aquí diría que de lectura y de enseñanza estratégica también. ¿Por qué? Y este concepto de lectura estratégica lo traigo de Isabel Solé. Muchos de ustedes, porque sé que nos acompañan docentes de lengua, están muy familiarizados con los momentos de la lectura que propone Isabel Solé en el antes, durante y después de la lectura y qué hacemos durante cada uno de estos momentos.
Entonces, en la lectura estratégica, nosotros direccionamos como esa voz que cuenta y acompaña. Planificamos como esa voz que proyecta también. Y dentro de ese ejercicio imaginario que hacemos, que es la planeación, que nos puede variar de un momento a otro. Y también supervisamos. Pero lo mejor de esta lectura estratégica es que también llevamos a que nuestros estudiantes dirijan su lectura, planeen la lectura y supervisen las estrategias que están usando. Y puedan decir a lo mejor, no, realmente yo no me puedo levantar en la madrugada porque me duermo a leer. Mejor hago uso de otras estrategias. Puedo buscar información puntual de esta manera. Todo esto hace parte de la lectura estratégica. Entonces, aquí tendríamos en cuenta los momentos de la lectura, los momentos también que proponemos en el aula, el tiempo que dedicamos a la lectura. Entonces, la enseñanza estratégica, enseñar de esta manera implica la toma de decisiones. Y la lectura estratégica también. Yo planeo y desde la dirección tomo decisiones estratégicamente cuando selecciono unos textos que desde lo educativo también me acompañan el proceso que yo estoy realizando. Y también despiertan todo esa sensibilidad lectora en nuestros estudiantes. Entonces implica identificar acciones y procedimientos que favorezcan la apropiación y la integración del conocimiento. Estando en la universidad, hace unos 2 años realizamos un estudio llamado Prácticas de Lectura y Escritura en una institución en la cual nuestra maestrante pues quiso probar una teoría de Xavier Ruggier que habla acerca de la integración del conocimiento. Y es que personalmente yo creo que una de las deficiencias de nuestro sistema es verlo todo por separado. Entonces creemos que al leer se lee solamente en lengua, que no tenemos la posibilidad de interactuar con nuestros compañeros de área para saber qué textos podemos elegir. A mí me ocurrió en una oportunidad en la que habíamos seleccionado un texto de mitos y leyendas y mi compañera jefa de área también de sociales, de ciencias sociales, había seleccionado el mismo cuento para grado tercero. Otro texto para grado tercero. Cuando revisamos pues el listado de textos, yo le decía, pero podemos pedir un solo texto y trabajamos lengua y ciencias de la mano. Y así podemos unirnos por áreas también para hacer un trabajo en torno a la formación de lectura. Hace algunos días compartía con un amigo y él me decía que él es profesor de ciencias naturales y que hay momentos en los que algunos compañeros piensan que él es de lengua porque él le da lugar a la lectura en sus clases. Entonces, vemos cómo estas decisiones nos llegan a integrar el conocimiento y nos llevan también a nosotros a desarrollar estrategias y actividades que vayan en pos de crear una cultura, una práctica viva de lectura, como nos decía Delia Lerner. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, aquí pues voy a dar espacio a los recursos o a las estrategias que podemos aplicar, que podemos realizar. ¿Cómo crear esas prácticas vivas de lectura? Además de lo que ya les he mencionado, que es un trabajo en compañía de las áreas. Un trabajo en el que puedan vincularse también pues padres de familia, editoriales. Por ejemplo, para mí, pensaba esta mañana, las editoriales siempre me han acompañado durante muchos años y han hecho posible que eventos como el que les compartía al inicio puedan ser realizados en el marco de ese compromiso y de ese objetivo común que tenemos de fortalecer los procesos de lectura y escritura. Entonces,
con libros y libros antes de tener la experiencia de publicar de la mano de ellos, que es uno de los regalos que me ha dado la vida en estos últimos 3 años que llevamos trabajando juntos. Libros y Libros me acompaña desde mis inicios como maestra de preescolar. Y digo me acompaña porque siempre hacía uso de sus textos al orientar los procesos de lectura y escritura, también de sus cuentos. Entonces, con ayudas como Libros y Libros, por ejemplo, en el Gimnasio Los Pinos, pudimos hacer realidad el sueño de una sala de lectura infantil. Eso fue allá como en el 2013 o 2014. También tener la oportunidad de gestar en nuestra escuela un foro en instituciones en las que trabajé, por ejemplo, como el Mayor de los Andes. Cuando me vine del Mayor ya llevábamos como la 4ª versión del foro de literatura infantil. Entonces, crear un ambiente, promover experiencias que tengan sentido, cómo conducimos el proceso de aprendizaje y presentar y modelar las estrategias que nosotros estamos compartiendo. Esto quiere decir que para los profes que nos acompañan de básica secundaria, qué maravilloso es que usted presente y modele un texto realizado por usted, que tenga un blog donde realice reseñas, que tenga o que cuente con un diario de lectura. Invitar a los estudiantes a tener un diario de lectura. Ahora, por ejemplo, con todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance digitales, podemos realizar podcasts de lectura, podemos hacer un wiki, podemos hacer una web quest en la cual nuestros estudiantes con un paso a paso puedan desarrollar un proyecto, aunque nuestra práctica sea de manera virtual. El tiempo destinado a la lectura, cuento a casa, libros a tu clase, hacerme amiga de la biblioteca, siempre debemos darle la posibilidad a ser amigos de la biblioteca, tener la posibilidad de solicitar libros y que estos libros vayan a nuestra clase y que nuestros estudiantes lean diferentes tipos de textos. Invitar autores a nuestro tiempo destinado de lectura, el poder capturar momentos e invitar a los estudiantes a escribir sobre esos momentos. Mi primera obra, que es ¿De qué está hecha mi abuelita?, está precisamente destinada a capturar esos momentos. Fue un momento que capturé que ocurrió hace mucho tiempo y al tener la invitación de un maestro a escribir sobre un momento, nació De qué está hecha mi abuelita. Visita de autores, invitados especiales, selección de los títulos. Para esto tenemos gran ayuda con el plan lector. El plan lector de Libros y Libros está completamente dispuesto para llevar a cabo una selección de títulos que sea asertiva para nuestra práctica. Entonces, otro aspecto dentro de la voz que cuenta como maestro es, sin lugar a dudas, la lectura en voz alta. Aidan Chambers, un autor que he venido trabajando hace algunos años, plantea en su libro El ambiente de la lectura y en Dime, los niños y la conversación literaria, precisamente estrategias de cómo nosotros podemos hacer una lección estimulante en el proceso de lectura en voz alta. Leer en voz alta es lo mejor que le podemos dar a nuestros estudiantes. Y no hablo solamente de los primeros años. Como les decía hace un momento, yo aprendí a leer textos académicos durante mi formación en la especialización en el posgrado, porque tuve un profesor que me leía en voz alta y me dio la oportunidad de tener ese modelo, de tener ese encuentro con este tipo de literatura, de textos académicos que me llevaron o que me han ayudado a poder escribir también este tipo de textos académicos. La narración oral. En los primeros años, esencial para nuestros niños que puedan narrar
escuchar narraciones de historias que puedan hablar bien, que puedan tener una buena dicción, que puedan tener una discriminación auditiva, que puedan tener todas estas formas en las cuales a través de la escucha, como dice Cecilia Bayur en Oír en 3 líneas, la escucha y la lectura en voz alta y la narración van de la mano. Nosotros, cuando escuchamos, cuando oímos entre líneas, descubrimos, hacemos descubrimientos, dejamos el miedo quizás a ese texto impreso, que cuando un joven no tiene la seguridad necesaria para leerlo, nosotros como maestros se lo entregamos. Entonces, hacer de esta práctica algo cotidiano y practicar nosotros también esta lectura. La conversación literaria, ahorita les hablaba de ella, en torno a Dime, fue una investigación que realizamos hace algunos años en 13 instituciones de la ciudad de Bogotá, donde pusimos a prueba esto de la conversación. Y les puedo asegurar que solo el hecho de la forma en la que nosotros planteamos la pregunta o preguntas a nuestros estudiantes tiene un efecto poderoso en el nivel de competencia lectora de ellos. Entonces los invito a consultar un poco más en cuanto a la conversación. Cómo pasar de preguntas básicas a preguntas generales, cómo usar la pregunta con nuestros estudiantes y cómo después de leer un buen texto nosotros podemos realmente hacer que nuestros estudiantes puedan llegar a desarrollar ese ambiente, esas competencias lectoras. Cuando nosotros como maestros hacemos que nuestra voz cuente y también contamos, cuando nosotros como maestros hacemos que nuestra voz cuente y también contamos, podemos llevar a nuestros estudiantes a vivir la lectura y la escritura y a vivirla de diferentes formas. Ya para cerrar, les quiero recomendar la lectura de este cuento, esta historia, este poema que se llama Para hacer el retrato de un pájaro, y que podamos nosotros como maestros desarrollar esas habilidades que tiene este joven para pintar, para hacer el retrato de un pájaro. Y lo voy a leer. Dice: para hacer el retrato de un pájaro, pintar primero una jaula con la puerta abierta. Después pintar algo bonito, algo sencillo, algo bueno, algo útil para el pájaro. Luego, colocar la tela contra un árbol en un jardín, o en un parque, o en un bosque. Esconderse detrás del árbol, sin decir nada, sin moverse. A veces el pájaro llega enseguida, pero también puede tardar muchos años antes de decidirse. No hay que desanimarse, hay que esperar. Esperar durante años si fuese preciso, porque no importa que el pájaro llegue pronto o tarde para conseguir un buen cuadro. Cuando el pájaro llegue, si es que llega, guardar el más profundo silencio. Esperar a que el pájaro entre en la jaula y cuando haya entrado, cerrar suavemente la puerta con el pincel. Luego, borrar uno a uno todos los barrotes, cuidando no tocar ni una pluma del pájaro. Dibujar después el árbol, escondiendo la más hermosa de sus ramas para el pájaro. Pintar también el follaje.
y el frescor del viento, el polvillo del sol y el zumbido de los insectos en el calor del verano. Y después esperar a que el pájaro se decida a cantar. Si el pájaro no canta, es mala señal. Señal de que el cuadro es malo. Señal que ya puedes firmar. Entonces, arranca suavemente una de las plumas del pájaro y escribe tu nombre en una esquina del cuadro. Este chico, al igual que Vashti, que también firmó su obra, pudo dormir tranquilo, y si no, pues mañana podrás pintar otro cuadro. Que seamos maestros que puedan arrancar suavemente esas plumas del pájaro y que podamos escribir nuestro nombre en una esquina de ese cuadro. Listo, profes. Entonces, con esta lectura he finalizado mi intervención para ustedes. Agradezco a Libros y Libros por la invitación y también por ser compañía para mí en todos estos años como maestra en las aulas, a través de la lectura de sus obras con los estudiantes, y también en estos momentos ser esa primera oportunidad para poder compartir obras como ¿De qué está hecha mi abuelita? Y es hora del parque para ustedes. Es la manera en la que he encontrado, o es la manera que he encontrado de poder acompañar los procesos en las aulas, de continuar teniendo acercamiento con los niños, de poder ayudar también a los maestros en estas prácticas de lectura y escritura. En mis obras podrán encontrar recursos que les ayudarán en esta tarea de formar maestros y de poder brindar experiencias significativas a sus estudiantes. Eso es en estos momentos la escritura para mí, el medio de poder continuar llegando a las escuelas, porque ahora pues desarrollo mi práctica en instituciones de educación superior, pero la escritura permite eso, permite que lo pueda hacer de esta manera. Y bueno, con estas palabras me despido y muchas gracias a todos por acompañarnos en este evento. Judith, muchísimas gracias a ti. Debo transmitirte varios de los agradecimientos que nos están registrando pues nuestros invitados. Te voy a transmitir una inquietud de la profesora Jessica Lozano, que recoge un poco como los comentarios generales. Ella nos pregunta cómo hacer esa lectura en voz alta que sea motivante para los estudiantes de grados superiores. ¿Qué estrategias recomiendas para estos grados? Bueno, profe, cuando leemos en voz alta, hacerlo de la manera habitual como nosotros lo haríamos tanto para niños de los años iniciales, para los primeros años, como para estudiantes de secundaria. Cuando les hacía referencia a uno de mis profesores de la especialización, él llegaba cada día con un texto y cada sábado con un texto, y nosotros sentíamos la motivación y el interés de saber qué nos había llegado. Y él se paseaba de manera armoniosa con diferentes textos. Por ejemplo, este fue un texto que conocí también de su mano, el quehacer docente. Podría llevarnos, por ejemplo, de prácticas de leer y escribir en la escuela, o de cualquier autor. Y él, como llevaba diferentes tipos de textos académicos y también de literatura, porque nos llevó mucha literatura también, lo que hacía era contagiarnos del deseo de leer. Entonces, cuando nosotros realizamos la lectura, pues tener en cuenta la entonación, la modulación, decirle qué tipo de texto es,
y poner al alcance también de ellos diferentes tipos de texto. Eso va a permitir que luego ellos puedan tomar decisiones frente a todo eso que les gusta y que van posteriormente a querer ampliar información. Textos científicos, textos de literatura, diferentes tipos de textos. Nosotros llevábamos hasta fotografías y a partir de fotografías podíamos escribir y a partir de fotografías podíamos leer. Así como también observábamos diferentes autores, artistas y a partir de esas creaciones literarias también escribíamos y leíamos. Algo importante que a mí, por ejemplo, me gusta muchísimo es relacionado con la música. Una de las estrategias que yo empleaba era llevarle a los niños música y escuchar también la música que ellos les gustaba en el momento y de esta manera proponer este tipo de textos. Y a partir de estos textos nacían otros. La entonación, la modulación, la manera en la que nosotros hacemos uso de la corporalidad al momento de leer, todo esto va a dejar una huella en nuestros estudiantes. Entonces, ¿cómo leemos? En voz alta, como siempre lo hemos hecho, como escuchábamos a nuestro maestro de preescolar o a nuestra maestra de preescolar leer también, porque es una práctica que es necesaria en todos los niveles. ¿Y a quién no le gusta que le lean cuentos? ¿Y a quién no le gusta que le lean un texto? ¿Y a quién no le gusta escuchar una historia? Siempre cuando nosotros vemos que alguien va a contar algo, estamos atentos. Entonces, eso es importante, la manera en la que contamos y cómo lo hacemos, que va más allá no solamente del uso que le damos a nuestra voz, a la prosodia que empleamos, sino también el que nosotros despertemos ese sentido lector en nuestros estudiantes a través de actitudes nuestras también. Bueno, Judith, te reitero el agradecimiento. De verdad que en el chat tenemos pues muchas palabras de nuestros colegas que pues admiran mucho la reflexión que tú les has compartido en la tarde de hoy. Recibe también el agradecimiento especial de parte nuestra. Yo quiero que pues nuestros invitados recuerden que esta invitación también se complementa con una corta presentación que queremos hacer. Para eso hemos invitado a nuestra coordinadora nacional del Plan Lector, a Nadia Reina, pues ella nos quiere compartir algunos elementos que hacen visibles varias de las reflexiones que Judith nos ha compartido en la tarde de hoy, concretamente en nuestra propuesta del plan de lectura en sus diferentes franjas. Bienvenida, Nadia, ¿estás con nosotros? Perfecto, Edgar. Pues antes de comenzar y aprovechando estos minutos finales de este encuentro tan especial con la literatura, quiero agradecer primero a los participantes que aceptaron esta invitación especial a compartir esta experiencia tan bonita que en la tarde de hoy Judith nos ha mencionado. Realmente, Judith, muy agradecidos, muy positiva la experiencia y las estrategias que nos brindaste en el día de hoy. Sé que va a ser de mucho provecho para las personas que nos han acompañado en este encuentro. Como lo dije anteriormente, la intención es brevemente contarles de una serie de recursos que acompañan nuestro plan lector y que nos hace sentir muy orgullosos de la propuesta que tenemos desde literatura infantil y juvenil en Editorial Libros y Libros. Un primer elemento que no debo dejar de mencionar es nuestra propuesta de L&L Digital. En L&L Digital vamos a encontrar la posibilidad de poder ver todo nuestro portafolio de plan lector, desde la literatura que proponemos para los niños de edad preescolar hasta los chicos más grandes que están en grado 10º y 11. A manera de hacer un recorrido rápido y reconocer las distintas actividades y además aprovechando que Judith, nuestra autora, está aquí presente, quiero mostrarles cómo se ve nuestro plan lector digital desde L&L Digital. Descargando es Hora del Parque, la última obra que ha publicado Judith con nosotros, y allí les quiero mostrar que nuestro recurso L&L Digital tiene la posibilidad, y es muy intuitivo,
nos da la posibilidad de hacer descargas de forma muy rápida, encontrar de forma sencilla, haciendo búsqueda de los títulos o las edades de las cuales queramos hacer lectura. Cuando hacemos la descarga ya de nuestra obra y accedemos al título, podemos hacer la lectura del mismo. Obviamente, estos son recursos que podemos compartir por las redes sociales, por correo electrónico. Cada descarga que vamos haciendo va a quedar guardada en nuestra biblioteca. Tenemos la posibilidad de hacer el recorrido por las distintas páginas de nuestra obra, configurando un desplazamiento horizontal, un desplazamiento vertical, doble página. También tenemos la posibilidad de hacer notas, de poder seleccionar el texto que nos llame la atención, hacerle algún tipo de recomendación a la sección del libro que estemos anotando. Después, cuando volvamos a la obra, volver y retomar alguna nota que hayamos incluido allí. También tenemos la posibilidad de compartir las notas que estemos haciendo en relación a nuestras obras literarias. Aquí podemos también hacer la revisión de lo que hemos resaltado. Y algo muy importante también que les quiero compartir en la tarde de hoy es que nuestro plan lector digital está acompañado también con un componente en nuestro entorno virtual de aprendizaje, y es un acompañamiento pedagógico que permite tener la malla curricular de cada una de estas 96 obras que tenemos incluidas en nuestro plan lector digital. En esa malla curricular vamos a poder identificar por cada obra el estándar asociado a la obra, el género literario y el tipo de texto literario que es, el saber, la temática, el desempeño y la valoración del desempeño. Adicional a esto, por supuesto, también tenemos la posibilidad de tener clases diseñadas para cada una de estas obras, y estas clases nos permiten poder mostrar los 3 momentos claves de la lectura. En ese sentido, podemos encontrar, miremos rápidamente, el modelo de preguntas que están diseñadas para cada una de estas clases, entendiendo que cada una de estas estaciones acompañan el antes, el durante y el después de la lectura. Adicionalmente, también queremos contarles que hemos diseñado, aprovechando los beneficios de la virtualidad, un catálogo virtual. Desde nuestra área de marketing, a cada uno de los correos que ustedes utilizaron para hacer el registro a este evento, ustedes van a recibir el link para poder acceder a este catálogo virtual que les voy a mostrar a continuación. Hemos querido con esta herramienta dar a ustedes la posibilidad de hacer una exploración diferente de un catálogo de plan lector. En primera instancia vamos a encontrar unos videos cortos que llamamos book trailers, que dan la posibilidad de conocer los contenidos de estas obras nuevas que tenemos en nuestro catálogo para el año 2021. Adicionalmente, hemos incluido también videos de los autores de estas novedades, y ellos, muy a su estilo y muy desde su experiencia, se aproximan a cada uno de los lectores que se acercan a este catálogo virtual e invitan a los nuevos lectores a leer estas obras nuevas y darles sugerencias y darles ideas de por qué vale la pena leer esta obra que cada uno de ellos ha construido. Adicionalmente, nuestro catálogo tiene distintas maneras de acceder. Hemos encontrado que los docentes requieren distintas maneras de abordar la revisión, el estudio de un plan lector,
y hemos dado la posibilidad desde nuestro catálogo virtual que el docente pueda ir directamente desde la franja que corresponde a los grados en los cuales se está enseñando, por ejemplo, que pueda mirar de manera más detallada la ficha técnica que acompaña cada una de nuestras obras y por supuesto identificar si es una obra que contiene un taller literario que viene impreso o si es una obra que está disponible en formato digital. Adicionalmente, también hemos encontrado que la revisión de un plan lector a veces se hace desde la necesidad de hacer énfasis en un género literario en particular. Entonces nosotros desde esta opción de búsqueda damos la posibilidad que los docentes puedan encontrar, en este caso el ejemplo que escogí de género lírico, puedan ver la propuesta de las obras que tenemos relacionadas con género lírico. Otro elemento importante que hemos encontrado es que los planes lectores en las instituciones hacen un énfasis muy importante en tema de formación en valores o hacen selección de obras en integración con otras áreas del currículo. Entonces, en nuestro catálogo virtual hemos incluido la posibilidad de que las instituciones puedan hacer estas búsquedas a partir de la necesidad de estos elementos. Entonces, incluimos las tablas donde se identifican claramente esos temas y valores asociados a nuestras obras literarias y con qué otras áreas del conocimiento hace integración cada una de las obras incluidas en nuestro plan lector. Por supuesto, también tenemos información dentro del catálogo de nuestros concursos. El concurso Imagina tu portada, que básicamente invita a que los estudiantes hagan producción gráfica imaginando la portada después de haber hecho la lectura de una selección de obras que proponemos desde preescolar a grado 11. Y tenemos también nuestro concurso Cazadores de Historias, que incentiva la producción escrita. En cualquiera de estos escenarios de los concursos, lo que hacemos es invitar a participar a las instituciones educativas, que los estudiantes nos hagan llegar sus trabajos, tienen una evaluación de unos jurados externos y seleccionamos los ganadores que reciben la posibilidad de hacer la publicación de la portada ganadora o, en el caso de Cazadores de Historias, ser parte de una antología que divulgamos de forma digital y compila las historias que ganaron y que fueron escogidas como ganadoras alrededor del país. Ambos concursos pues tienen convocatoria nacional. Como lo dije hace un momento, el acceso a este catálogo virtual lo van a recibir ustedes en el correo electrónico con el cual hicieron el registro a este evento. Extendiéndome un poquito dentro de la franja horaria que establecimos para este encuentro, quiero agradecerles nuevamente su participación y estaremos junto con nuestro equipo de representantes especialistas de Plan Lector contactándoles en sus instituciones y compartiéndoles un poco más sobre nuestra propuesta de Plan Lector para el 2021. Muchísimas gracias por su tiempo y por haber participado en este encuentro. Muchísimas gracias, Nadia, muchísimas gracias, Judith, y bueno, muchísimas gracias a todos los que nos han compartido sus preguntas. Muchas de ellas han sido resueltas directamente en el chat por nuestro equipo de apoyo, aquellas que no y todas las dudas que pues se hayan formulado y podrán ser respondidas directamente por nuestros representantes en cada colegio. Yo les invito a que contacten con ellos para que podamos también compartirles mayores detalles de nuestro catálogo del Plan Lector 2021. Aprovechamos para extender la invitación al conversatorio con directivos docentes, que será nuestro lanzamiento, un evento del texto ajustado a currículo que se desarrollará el próximo miércoles 30 de septiembre. Cada uno de los representantes de ventas de sus instituciones les podrán ampliar esta información. Reiteramos pues nuestro agradecimiento por el tiempo que nos han concedido. Cuenten con todo el equipo humano de Libros y Libros, especialmente ahora que estamos comprometidos por representar con todo nuestro profesionalismo esta nueva era de la compañía. Es importante recordarles que somos una editorial que cree en que una educación que genera felicidad y resultados es posible. Muchísimas gracias a todos y una feliz noche. Muy amables.